Me preguntaba sobre anunciar previamente que se Sí, piensa ir a Cuba con armas. Bueno, yo creo que no sé, no conozco, me entero ahora de que estaban haciendo esta programación, esta campaña. bienvenido Ernesto. Oye, qué alegría. No se preocupe por el tiempo. Yo hubiera esperado por usted toda la vida si es necesario. Gracias, mi hermano, gracias. Es que cuando uno se está poniendo viejo, ya surgen todas estas cosas. La tecnología es para ustedes la juventud. Pero vamos a ver, porque yo he leído algunas cosas que ha escrito usted y no me parece muy viejo esa escritura, ¿eh? Para la escritura no, para los equipos estos modernos sí. Ernesto, bienvenido a Carlito Madrid, Datos No Idea. Para mí es un enorme honor y placer contar con su visita hoy, disponer de su tiempo, además, que sé que es una persona muy ocupada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy nervioso porque usted es historia viva, la historia que yo no viví. Usted es protagonista de esa historia. Usted tiene mucho que contar, ha contado ya mucho también, y por sobre todas las cosas, a mi modo de ver, usted es un héroe de Cuba. Y eso de verdad que no todos los días se tiene la oportunidad de hablar con alguien así. Yo diría más bien un luchador por la libertad que ha tratado en todo momento con quedar bien con su conciencia, con su responsabilidad de hacer todo lo posible porque nuestro pueblo reconquiste la libertad y pueda algún día vivir en armonía, en paz, en felicidad, en prosperidad, recordando que Cuba fue uno de los países más prósperos en América Latina y en muchas partes del mundo. Ernesto, cuéntenos un poquito esa Cuba que usted vivió antes de Fidel Castro. ¿Cómo era esa Cuba que yo solo la conozco por los cuentos, las historias que me hacen, pero usted sí la vivió? Cuéntenos un poquito de eso. Mira, ante todo era una Cuba armónica donde la gran mayoría de los pueblos, sus integrantes, se sentían como propia familia. Y tengo el caso de mi pueblo, que es un pueblo pequeño, un pueblo de pescadores en la costa norte de Cuba, muy próximo a La Habana. Allí tuve la gran satisfacción de conocer a ese gran escritor norteamericano, Ernest Hemingway, y compartí con él en diversas ocasiones. Él era muy afín con los pescadores, tenía una sensibilidad humana muy refinada, una nobleza extraordinaria, y se sentaba allí a tomar un trago, invitaba a los pescadores a actividades que se realizaban, por ejemplo, en los jardines de la Tuey o de la Polar, y ese fue una de las grandes experiencias y uno de los recuerdos bonitos que yo tengo de la época de mi juventud. Allí se filmó también la película de El Viejo y el Mar en el año 1954. En fin, crecí con felicidad, crecí con amor, crecí con mantener la esperanza en que mi Cuba siempre sería una Cuba, bueno, radiante en todos los sentidos, una Cuba que se mantenía con su propia economía, no tenía que tener dependencia de ningún otro país. Por ejemplo, la exportación de azúcar era uno de los principales eh, eh, productores del mundo en sentido general, y tristemente hoy nuestra Cuba tiene que importar azúcar. Y estaba yo leyendo recientemente para que la gente comprendan que esa excusa del supuesto bloqueo norteamericano no es más que fantasía para el gobierno de Cuba o el régimen tiránico de Cuba ampararse en eso para tratar de justificar sus males. Hasta caña de azúcar
en las compras del año pasado, el gobierno de Estados Unidos le vendió a Cuba el pollo, medicamentos, Biblias, de todo. Estamos en la Semana Santa, estamos hoy en un día sagrado, un día muy bonito. Bueno, pues hasta las hostias se las están comprando a Estados Unidos. Cuba tuvo ferrocarril antes que España, antes que la metrópoli de España tuviera sus líneas férreas, ya Cuba tenía sus propias líneas. Cuba fue uno de los primeros países, yo diría que seguido de Estados Unidos, donde tuvieron los cubanos acceso a la televisión, inclusive televisión en colores. En fin, hablar de Cuba, hablar de los tiempos pasados, se dice que la supuesta asistencia médica gratuita en los días actuales, eso no es más que también que una fantasía. En la Cuba que yo conocí, en la Cuba donde yo me crié, en la Cuba donde existía felicidad y compasión y amor, había también, por supuesto, clínicas y hospitales. Los hospitales como el Calixto García, el hospital de emergencia, eran gratuitos para la población por una cuota muy reducida de 3 pesos al mes, que cuando aquello, el peso cubano tenía el mismo valor del dólar norteamericano, inclusive en ocasiones hasta un poquitico más. En fin, la educación era gratuita. Eso es totalmente falso, de que en Cuba no había acceso a la educación gratuita. Yo estudié mecánica automotriz en una escuela gratuita, la Escuela de Artes y Oficios de La Habana. Se mantenía con la producción del campo. Los campesinos lograban cosecha suficiente para mantener las necesidades de nuestra población. Y hoy ya estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro país. No hay energía eléctrica, no hay agua potable suficiente. Son una verdadera magia la que ellos realizan para tratar de empobrecer a nuestros compatriotas, para tratar de que cada cubano tenga una dependencia de ese régimen totalitario, y para mantenerse ellos en el poder, que llevan 65 años sin celebrar elecciones, enriqueciéndose a costa de la infeliz población, que los tienen saqueados, los tienen humillados. Nosotros tenemos que luchar por la libertad de esa Cuba, por una libertad total, no mendigar simplemente espacios de libertad de rodillas, como si fuera algo que no merecemos. No, no. Hay que luchar por esa libertad y por esa paz de nuestra nación. Y por eso yo felicito a mis compañeros del presidio político, que a muy temprana época supieron dar al frente, defender su dignidad, porque sabían, estaban conscientes que en la dignidad de ellos iba la dignidad de un pueblo entero. Y felicito a estos hombres que en los días actuales han ido a la prisión por protestar, por reclamar, por exigir sus derechos de vivir en libertad, de vivir como seres humanos, porque se respeten sus derechos como seres humanos. Así es que me siento orgulloso y me da mucha esperanza cuando ocurren acontecimientos como en días pasados, que la población en las provincias orientales y en muchas partes, inclusive en Alquizar, en La Habana, salieron a las calles ya no mendigando un pedazo de pan, salieron a las calles exigiendo libertad, exigiendo que se respete sus derechos. Con esa juventud, yo estoy seguro, y nuestro apoyo, que siempre van a tenerlo presente, Cuba va a ser libre y Cuba va a ser un país democrático y un país como el que teníamos antes, el que tuvimos el privilegio de vivir, aquellos que nacimos antes de esta revolución de mal y revolución de odio que impuso Fidel Castro y que mantenido por la fuerza de las armas. Usted Ernesto, es de Cojímar, entiendo. Usted es de Cojímar. Y estuve en Cojímar hasta el año 1961, que ya me vi obligado por la persecución
de los Castro, de la policía política, abandonar el país, pero abandonar el país con la conciencia de que ahí estaba mi deber y que yo tenía que regresar a luchar por reconquistar esa libertad. Y cumplí con esos sueños, cumplí con ese deber como cubano. Regresé en múltiples ocasiones durante la etapa del desarrollo de Alfa 66, que en esa época nosotros usábamos enfrentarnos a aquellas plazas militares, a aquellos cuarteles que estaban en las proximidades de las costas de Cuba, y lo hacíamos conscientes de que no era suficiente, que había que hacer mucho más, pero también con la esperanza de que eso sirviera de un despertar para esa Cuba oprimida, de que supieran los cubanos de que el régimen no era invencible, que el régimen tenía sus puntos débiles, que sobre todo porque estaba sostenido bajo una estructura de mentiras, de falsedades. En fin, esa fue la lucha de Alfa 66, una lucha frontal contra el enemigo que estaba mancillando nuestro pueblo. Ya todos sabemos, más de 5.000 jóvenes pasaron por los padredones de fusilamiento. Centenares, miles de ellos fueron a las cárceles por decir no, por no vivir, como dije con anterioridad, hincados de rodillas, sirviendo directa o indirectamente a la tiranía de los Castros. Ernesto, Alfa 66, usted perteneció a Alfa 66, que fue un grupo armado, un grupo de jóvenes, de hombres valientes, que muchos de ellos, o algunos de ellos estuvieron en el Escambray, entiendo, o fueron presos plantados luego, que se enfrentaron a la dictadura de Batista y luego a la dictadura de Fidel Castro con las armas. Y Alfa 66, la dictadura comunista ha creado todo un relato alrededor de Alfa 66, que si eran piratas, que si eran terroristas. Cuéntenos un poquito cómo surge Alfa 66 y quiénes eran sus miembros. Alfa 66 surge como base fundamental con ex oficiales que lucharon contra la dictadura de Fulgencio Batista en las montañas del Escambray. Un grupo numeroso de esos oficiales abandonaron la isla el 25 de enero de 1961. Entre ellos mi padre, que aunque no era militar, fue quien coordinó su salida de la isla. Y después de pasar un tiempo en investigaciones aquí en los Estados Unidos, después de que no tuvo éxito la invasión de Bahía de Cochino, pues nosotros fundamos Alfa 66. La fundamos para llevar a cabo esa lucha de ataques de comando contra objetivos militares en las costas de Cuba, y con posterioridad, como ocurrió en el caso de Eloy Gutiérrez Menollos y los hombres que lo acompañaron, el proyecto era desembarcar en Cuba y crear un tipo de guerra de guerrilla, porque era lo que conocíamos en aquella época. El régimen comunista de Cuba ha querido reflejar en Alfa 66 lo que en realidad han sido ellos durante todos estos años. Ellos llegaron al poder poniendo bombas en lugares civiles, llegaron al poder secuestrando aviones, llegaron al poder cometiendo crímenes, y jamás Alfa 66 se le ha podido probar un solo acto, un simple acto de sabotaje, ni un acto siquiera de terrorismo. No, el terrorismo lo impuso Fidel Castro en el poder, el terrorismo lo mantuvo Raúl Castro y todo, igual que este improvisado que han puesto ahora como presidente de Cuba. El terrorismo son ellos quienes lo representan, son ellos quienes lo sostienen, y son ellos, por esa razón, están acusados y se les mantiene en la lista negra en el Departamento de Estado norteamericano de no tener concesiones con gobiernos como el de Cuba, que son patrocinadores o practican el terrorismo internacional. Ernesto,
Cuénteme un poquito sobre lo que pasó en Tarará. ¿Qué pasó allí? En Tarará es un hecho curioso, como todos sabemos, o los que conocimos un poco de la historia de esa zona también, existía un cuartel de la Marina de Guerra de Cuba en la misma desembocadura del río Tarará. Nosotros en la madrugada del 19 de mayo del año 1963, simbolizando y homenajeando a la muerte de nuestro apóstol José Martí en Dos Ríos, atacamos el cuartel de Tarará. Hubo un intercambio de disparos, hubo un encuentro no muy prolongado, pero se cumplió con el objetivo del efecto psicológico que tenía ese ataque al cuartel de Tarará en las proximidades de La Habana, no muy lejos de La Habana. Después, pasado un tiempo, dijeron el régimen comunista de Cuba que habíamos atacado una escuela de becados. Falso como todas las falsedades que ellos inventan, que han venido inventando durante 65 años. Y recientemente me comentaba el director Lilo Vilaplana, ese director que tanto ha hecho por que el mundo conozca la realidad, la tragedia del presidio político de Cuba, tanto de hombres como mujeres, que la escuela de becados de que ellos hablan, que fue atacada por los comandos de Alfa 66, se creó, se fundó mucho después de esa época, muchos años después. Y ahora parece que han perdido la noción del tiempo y la noción de la verdad. Bueno, la noción de la verdad la han perdido. No la han tenido nunca esa. 59, ellos nunca han dicho una verdad. Todo ha estado basado en la mentira, en la demagogia, en el engaño. Vamos a hacer elecciones en un plazo de 18 meses, dijo Fidel Castro al principio de la revolución. La revolución es verde como las palmas. Y me comentaba un amigo mío el otro día que sí, alguien le señaló en ese momento que la revolución es efectivamente verde por fuera, pero por dentro es roja como un melón, como esta camisa que yo estoy vistiendo. O sea, es bueno que el pueblo conozca todas estas realidades y es bueno que el pueblo sepa que tiene que luchar por defender sus derechos, por ser nuevamente una nación próspera, una nación feliz. La libertad, ya lo dije hace muy poco y lo han dicho otros idealistas, la libertad tiene un precio y es preciso pagar el precio que sea necesario o resignarnos a vivir sin ella. Yo creo que el pueblo de Cuba, esa juventud que está soñando con un futuro próspero, con un futuro como merece todo ser humano, estén dispuestos, como lo están demostrando ahora, a pagar el precio de la libertad, no a vivir hincados de rodillas durante todo el tiempo. Hay un relato, Ernesto, que me contaron a mí en la escuela primaria cuando yo era un niño y que se lo cuentan a todos los niños cubanos. Es un relato sobre un pueblecito de pescadores en la provincia de Holguín que se llama Boca de Samá. Según el régimen cubano, ustedes, Alfa 66, tiroteó Boca de Samá una noche y en esta acción perdió la pierna una niña de 15 años y además murieron dos muchachos de las tropas guardafronteras. Yo siempre tuve mis dudas sobre esto porque me parecía una acción tan torpe que sinceramente para unas personas tan cuidadosas y tan inteligentes como los que estuvieron en el Escambray y luego fundaron Alfa 66, y yo decía, no me encaja, hay algo aquí que no me encaja. Es verdad, y usted me acaba de reconocer que ustedes sí atacaron Tarará, por tanto, usted no está aquí ocultando nada. Usted tomó las armas para luchar contra el castrismo. ¿Es verdad que ustedes atacaron Boca de Samá? Mira, desde ahora puedes despojarte totalmente de esa incertidumbre. Absolutamente falso,
del régimen comunista de Cuba. Jamás en la vida Alfa 66 hizo ninguna acción en la zona esa, nunca atacó ese lugar en Samá, ¿cómo es? Boca de Samá. Boca de Samá. Y ellos desde el primer momento están acusando a Alfa 66 con ese tipo de falsedades porque trataban por todos los medios de proyectar una imagen negativa de Alfa 66. Repito, trataban de proyectar en Alfa 66 la imagen de lo que ellos representaban, de la traición, de que el terrorismo, los crímenes, en fin, yo creo que eso pudieron tratar de distorsionarlo durante algún tiempo, pero hoy en la actualidad ya nadie cree en sus mentiras. Hay un presidente norteamericano, creo que fue Abraham Lincoln, que dijo se puede mantener una mentira durante parte del tiempo o ¿cómo fue? Ahora se me olvida. Bueno, quiso decir. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Una mentira no es posible mantenerla. Se puede engañar a una parte del pueblo durante parte del tiempo y a todo el pueblo durante una parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo. Y eso es lo que ha ocurrido con el régimen de Fidel Castro. Ellos han querido tratar de engañar al pueblo durante todo el tiempo, pero ya su tiempo se está terminando. Ya el tiempo del engaño, ya el tiempo de la mentira, ya el tiempo de la claudicación de aquellos que han claudicado ante la revolución por migajas de libertad, por prebendas. Y sabemos, lamentablemente, que muchos vivieron equivocados con las mentiras de Fidel Castro, ese demagogo que nosotros tuvimos en desgracia que naciera en nuestro país. Pero ya todas esas mentiras se han terminado, ya todos sabemos lo que significa la revolución comunista de Fidel Castro y ya sabemos también que su plazo en el gobierno, a pesar de sus cañones, a pesar de sus fusiles, a pesar de su maquinaria represiva con que tratan de mantener a la población encadenada, ya también está llegando a su inoperancia, ya también está llegando a su fin. Y Cuba va a ser libre más temprano que tarde. Y entonces todos estos recuentos, todos esos trabajos que se han hecho, no para nosotros, no para glorificarnos a los que luchamos con tesón por reconquistar esa libertad, sino para las futuras generaciones, para que nuestro pueblo nunca y en nuestro país nunca pueda haber cabida para una tiranía, para una dictadura, para un régimen de oprobio y de maldad como este que hemos sufrido los cubanos por más de 65 años. Ernesto, hubo un grupo también armado que se llamó Omega 7. ¿Usted conoció el grupo Omega 7? ¿Tuvo Alfa 66 o los miembros relación con el grupo Omega 7, que luego algún integrante del grupo Omega 7 cumplió prisión en Estados Unidos? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca hubo un vínculo entre una organización y otra, pero fue precisamente en la época cuando yo me encontraba cumpliendo años de cárcel en Cuba, primero por mi desembarco, el desembarco que llevé a cabo con un grupo de compañeros, después en la etapa de la prisión, que en mi primera condena, que fui sancionado a 15 años de privación de libertad, pero con posterioridad, desde la misma cárcel, múltiples compañeros míos, miembros de Alfa 66, nos dimos a la tarea de reestructurar a la organización dentro de Cuba y yo creo que me estoy quedando sin corriente. Bueno, y condenaron otros 25 años de privación de libertad, lo que llevó mi condena
a 40 años de cárcel. Creo que lamentablemente el teléfono se me ha quedado sin corriente. Eso ocurre en los mejores momentos cuando uno está tratando de llevar a esta realidad al pueblo de Cuba. No pasa nada, amigo mío. Yo le extiendo la invitación para otro día, si usted dispone de más tiempo. Otro día, a mí me encantaría porque tengo un montón de preguntas por acá que hacerle y de verdad que me encanta hablar con usted. Yo estoy a su disposición. En el momento me lo deja saber, coordinamos, porque en ocasiones tengo mucho trabajo con mi escritura, como ocurrió en el día de hoy, que tenía una asistencia médica. Usted me deja saber y para mí es un honor muy grande poder llegar al pueblo de Cuba a través de su programa, de la misma forma que lo hago a través del programa de Danielito, que son, yo diría que los héroes de Cuba son ustedes, los que están luchando ahora, alzando la bandera que nosotros una vez tuvimos en nuestras manos y la mantenemos también, pero ahora la voz son ustedes, la juventud. Y que cuenten conmigo en el momento que lo estimen conveniente. Una última pregunta, a ver si nos da tiempo antes que se le acabe la carga al teléfono. Ahora mismo hay varios cubanos que anuncian por internet, por las redes sociales, que van a ir a Cuba con armas. Tengo entendido que ustedes no anunciaban sus acciones ni por la televisión, ni por la radio, ni por la prensa, porque es absurdo, a mi modo de ver. ¿Qué cree usted sobre esta forma de anunciar acciones con armas por las redes sociales? ¿Cree que son serias, que pueden ser reales o no? Bueno, las cosas cuando se van a llevar a cabo se hacen si queremos tener la posibilidad de triunfar. Yo no creo que una acción armada contra Cuba debe anticiparse como un anuncio. Desconozco cuáles son esos grupos o ese grupo que intenta promover algún sentimiento de admiración o en realidad me preguntaba sobre anunciar previamente que se piensa ir a Cuba con armas. Bueno, yo creo que no sé, no conozco, me entero ahora de que estaban haciendo esta programación, esta campaña, pero en mi experiencia, desde mi punto de vista, yo creo que no es algo factible, que no es algo que tenga posibilidades de éxito, no sé. ¿Conoció a usted a Posada Carriles? Sí, lo conocí y tuvimos amistad también, muy buena amistad. Cuénteme un poquito sobre Posada Carriles. Es de Cienfuegos, es de mi tierra, su familia es de Cienfueguera, pero yo tengo a Posada Carriles, por desgracia, como me lo contó a mí el régimen comunista, como un monstruo. Sin embargo, cada vez que hablo con alguien que conoció en persona a Posada Carriles, me dice, era una gran persona. Cuénteme un poquito sobre Posada Carriles. Mira, el caso de Posada Carriles comenzó la campaña de régimen a raíz del avión que derribaron, creo que fue en Barbados. En Barbados, correcto. Sí, entonces Fidel Castro, hay una oscuridad muy grande en torno a esas denuncias de Fidel Castro. Algunos piensan que fue el propio régimen comunista quien derribó el avión. Por supuesto, ellos no podían autotitularse los agresores. Conocí a Luis Posada Carriles, conversé muy profundamente con él y él me aseguró que jamás tuvo nada que ver con la voladura de ese avión. Y el caso fue que a él lo arrestaron en Venezuela, tuvo 2 juicios y en los 2 juicios salió absuelto por falta de pruebas. Eso es lo que yo conozco con relación a eso. Él estuvo durante un tiempo en Venezuela de jefe de la inteligencia del DICIP en la época en que el régimen de Cuba trató de introducir guerrillas en Venezuela para ocupar el poder de la misma forma que hicieron en Cuba.
Entre ellos creo que el propio Ochoa, fue uno de los que vio el régimen y él aplastó esa resistencia desde su posición, desde su mando, y es una de las razones que el gobierno de Cuba se siente tan dado a tratar de empañar su figura. También, y eso no lo ha comentado el gobierno, por supuesto, a él le hicieron un atentado del régimen de Cuba, donde le dieron disparos en la boca, le deformaron su rostro, y él se enfrentó con esos asesinos que trataron de eliminarlo físicamente, y algunos de los agentes castristas que llevaron a cabo el atentado murieron en ese experimento que ellos trataron de hacer para liquidar a Luis Posada Carriles. Es decir, que Luis Posada Carriles es lo que conocemos entonces como un tipo duro. Sí, sí, él es un luchador ferviente, un luchador que quería a una Cuba libre, quería una Cuba como hemos nosotros comentado durante esta entrevista. Lo conocí como una persona noble, lo conocí como una persona muy entrenado en cuanto a su forma de defensa, y te voy a contar una anécdota para que conozcan. Un día estábamos en la finca de un amigo nuestro, que ahí cada cierto tiempo hacíamos un almuerzo, compartíamos, y él me dijo: ¿tú quieres ver cómo este viejo todavía tiene la puntería bien afilada? Y le dije: a ver, demuestra. Pues entonces cogió una lata de Coca-Cola, la tiró al aire y con la pistola disparó y atravesó la lata con una bala. Para que tú sepas hasta qué punto él es. Pero yo personalmente no creo en la versión del régimen castrista. Yo creo sencillamente que pudiera estar el propio régimen involucrado en ese atentado que derribó al avión de Barbados. Yo pienso lo mismo. Yo creo lo mismo que usted. ¿Sí? Como también creo que los que atacaron el poblado que le mencionaba antes, Boca de Samá, creo que también fue el propio régimen quien atacó ese poblado para luego atribuírselo a Alfa 66. Es que, mira, Fidel Castro, durante la etapa que estuvo en el poder, y después su hermano, son personas carentes totalmente de escrúpulos. Tenemos el propio caso de Ernesto Che Guevara, que era un asesino también, por supuesto, pero lo dejaron abandonado en Bolivia. Ahí está el propio diario del Che Guevara, donde dice que no había tenido el apoyo del régimen de Cuba. Lo dejaron aislados durante un año, ni un solo campesino pudo incorporar a su guerrilla, y después que falleció, entonces ahora vemos que lo han cogido como un ídolo, como una bandera. Igual ha ocurrido como el caso más reciente de Hernando Ochoa, que lo fusiló, el caso de Tony de la Guardia, y muchísimos de esos. Sorí Marín, que lo fusilaron también, el comandante Sorí Marín. Tenemos un caso muy ilustrativo de lo que son capaces de hacer. Me refiero a Mario Chanes de Armas. Chanes de Armas, con quien compartí muchos años de prisión, al extremo de que cuando el resto de los prisioneros políticos plantados fueron escarcelados, solamente nos quedamos Mario y yo. O sea, fuimos los dos últimos en salir en libertad. El caso de Mario por una un hecho directamente de Fidel Castro. Mario, cuando triunfó la revolución comunista en Cuba, lo nombraron jefe de la policía motorizada. Estuvo 2 meses escasos en su cargo, con su grado de comandante. Se dio cuenta de la penetración comunista y dijo: no, yo no luché por esto. Entonces renunció y se fue a trabajar a la cervecería Polar con su hermano y con su padre. Poco tiempo después llegó la orden del arresto. Mario no estaba conspirando, Mario guardaba
aunque no era comunista, o era anticomunista, no comunista, no, anticomunista, y aunque no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, por respeto a la amistad que había tenido en un momento dado con Fidel Castro, como asaltante al cuartel Moncada, como su desembarco en el yate Granma, Mario en realidad no estaba conspirando. Lo arrestaron, le inventaron una causa, lo condenaron a 30 años de prisión y lo mantuvo por orden de Fidel Castro hasta el último día que extinguió sus 30 años de cárcel, mucho más que Mandela, el prisionero político hasta esa época que había cumplido más años en las cárceles. Es increíble, pero es verdad que Mario estuvo en el Moncada, estuvo en la Gran Piedra cuando Fidel escapó a la Gran Piedra, sí, estuvo en el Granma, sí. estuvo en el presidio con Fidel, porque en la foto de Fidel saliendo del presidio, Sí. ahí está Chanes de Armas, y luego Fidel Castro lo metió preso y mira, estuvo como usted en la cárcel hasta el último momento. Sí, y la razón que lo mantuvo hasta el último, bueno, lo de Mario ya estaba destinado desde el inicio, que lo condenaron a 30 años. Yo logré pasar una cámara clandestina y una pequeña grabadora en la prisión del Combinado del Este y le hice una entrevista a Mario Chanes de Armas. Mario habló del ataque al cuartel Moncada, Mario habló de la mentira de Fidel Castro cuando lo cogen prisionero en la zona de la Gran Piedra. Quedaban 7, entre ellos Mario. Fidel Castro les pide que se entreguen a las autoridades para salvarse él, porque hay que salvar a la revolución y él es la revolución. Y entonces dijo después que no, que a él lo habían capturado dormido. Dice Mario que el lapso de tiempo que ocurrió desde que ellos llegaron, dejaron a Fidel Castro a que salieron a la carretera para que lo recogieran, para entregarse, no pasaron ni 5 minutos. Y él dijo que ya él estaba dormido, que él estaba ese. Conmigo hubo un ensañamiento personal también de Fidel Castro, inclusive en uno de sus últimos discursos. Él dijo que yo era uno de los peores terroristas que existían en el mundo. Y cuando yo jamás en mi vida he cometido un simple hecho que no sea defender por la razón y por la cordura y con las armas, por supuesto, pero era contra los enemigos de Cuba, no contra ningún acto de terrorismo. En el año 1989, el senador Claiborne Pell era el senador del estado bueno, no recuerdo, él en ese momento era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Rhode Island, era el senador de Rhode Island, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, fue a Cuba, se entrevistó personalmente con Fidel Castro y le pidió una libertad. Ya cuando aquellos quedábamos solamente 4, Alberto Grau, Alfredo Bustelier, Mario Chanes y yo. Y Fidel Castro le dijo que no, que yo tenía que morir en la prisión, que a mí nunca me dejaría salir en libertad. Y lo sé personalmente por el senador, que algo que yo nunca he entendido, que dejó que el senador fuera a mi celda y se sentara ahí en el piso mugriento ese a tener una conversación conmigo. Después ocurrió algo similar con el cardenal O'Connor de New York, que fue a Cuba con una relación de presos exigiendo o pidiendo que ya llevábamos muchos años en la cárcel, que nos dejara en libertad, y Fidel Castro personalmente le tachó el nombre mío y le dijo, no, Ernesto Díaz Rodríguez tiene que morir en prisión, yo nunca lo voy a dejar salir en libertad. Pero gracias a mis libros, a las publicaciones de mis libros clandestinas desde la cárcel, primeramente el Pen Club francés me acogió como miembro de honor, después el Pen Club de Estados Unidos y el Pen Club de Inglaterra y el Pen Club Internacional movilizaron una campaña tremenda por mi excarcelación y no les quedó más remedio que en contra de su voluntad
ponerme a mí también en libertad después de haber cumplido 22 años y medio, como señalaba en la entrevista que tuve hace solo unas pocas horas con Danielito, que por cada mes que Fidel Castro pagó de prisión, yo pagué un año. O sea, Él él estuvo 22 meses y usted 22 22 meses de años. prisión, y yo estuve más de 22 años de encierro en condiciones terribles. La cárcel de Boniatos, ustedes habrán visto la película Plantados, las celdas. Sí. Yo recuerdo que yo ponía mi espalda recostada contra una pared y las piernas las podía levantar en la otra pared de frente, y En en una esas gaveta. condiciones, así en esas condiciones nos mantuvieron durante 7 años sin visita, sin derecho a correspondencia, sin asistencia médica. Todo estaba condicionado a vestir el uniforme de los presos comunes para humillarnos, para intentar desmoralizarnos, pero nosotros jamás aceptamos esa humillación, y con anterioridad a otros prisioneros pasaron mucho más años que nosotros también sin visita en esas celdas tapiadas de boniato. Yo tengo el convencimiento de que por más atropellos, por más torturas, por más maltratos que cometieron contra nosotros, al final fuimos los ex prisioneros políticos plantados los que triunfamos. Nosotros derrocamos al gobierno en ese aspecto porque no fueron capaces de doblegarnos a pesar de todas sus represalias. Fuimos Ernesto, nosotros los triunfadores y ellos fueron los perdedores. Ernesto, fueron 22 años preso. La mitad de mi vida pasó usted preso. Yo tengo 40 años, más de la mitad de mi vida. Tiene que haber algo, no sé si de espíritu, de carácter, algo sobrenatural, que en esas condiciones en las que ustedes estaban, que eran condiciones de tortura diaria, ¿qué lo mantenía a usted cuerdo y con ganas de seguir viviendo? Bueno, yo diría que el factor principal es la razón. La razón y saber que uno está luchando por una causa justa, que uno está luchando por un bien común para su pueblo, que uno está luchando por preservar la dignidad de toda una nación, no solo la de uno propio. Entonces ocurre que cuando uno está imbuido de esas realidades de la vida, cuanto más atropellos cometan físicos y mentales contra tu persona, más fortalecen a tu espíritu, le dan más fuerzas para continuar adelante. Y yo creo que eso es uno de los factores fundamentales. Y Dios, por supuesto, la esperanza, la fe, pero regresando al principio, la absoluta certeza de que uno está luchando por el bien, de que está luchando por una causa justa, de que uno está luchando por la felicidad de su pueblo. ¿Conoció a usted a Uber Matos? Tuve 2 años compartiendo la misma celda con Hugo Matos, en la prisión del Combinado del Este, la celda número 4. Conozco toda la historia de Hugo Matos. Háblenos un Similar. poquito, por favor, Ernesto, a ver, yo no sé de qué tiempo dispone usted, no le dé pena cuando tenga que irse, porque yo puedo estar aquí una semana hablando con usted. Sí. Mira, cuando nos trasladan de la cabaña para el Combinado del Este en enero de 1977, tuve la suerte de coincidir en la misma celda con Hugo Matos. Allí tuvimos amplitud para conversar de la historia, de su lucha contra Batista, de sus encontronazos con Fidel Castro. Y el caso, para no hacer muy larga la historia, bueno, ya todos sabemos que Uber estaba al frente de la provincia de Camagüey, que había desembarcado en un avión con Díaz Lan, que lo llevó a Cuba, que fue otro de los comandantes que muy pronto, a muy temprana época, se dio cuenta de que lo de Fidel Castro era una traición para tratar de preservar indefinidamente el poder. Entonces Uber me contó la
lo que lo llevó a él a la cárcel, una carta que él escribió muy decente, muy cordial a Fidel Castro, diciendo que él no había luchado por implantar en Cuba un sistema comunista, que él había luchado por una verdadera revolución, por la libertad, por la democracia, por el bienestar de nuestro pueblo, y que como estaba viendo tanta penetración comunista, él prefería renunciar y continuar sus estudios como pedagogo, dando las clases que él usualmente llevaba. Y hablamos de muchas otras cosas, de sus realidades. Hoover era un hombre con mucha fortaleza de espíritu, un hombre admirable también, un hombre que en realidad habrá que recordarlo siempre por su interés, por su fortaleza de espíritu, por su amor a su pueblo. Entonces, bueno, pues el pago de Fidel Castro fue hacerlo cumplir también en el mismo caso de Mario, el de Hoover Matos, pero a Hoover fue solo, bueno, yo digo fue solo 20 años de prisión, lo condenaron a 20 años y tuvo que cumplir hasta el último día. Después aquí en el exilio, eh, cuando salí yo en libertad, volvimos a coincidir, compartimos muchas veces. Él siempre asistía cuando teníamos alguna actividad de Alfa 76, un almuerzo o una reunión, etcétera. Lo recuerdo como un gran patriota y como un gran amigo también. Qué grande, qué grande. Hoover nunca se incorporó a la lucha armada una vez que salió de prisión. Él ya se retiró totalmente o se mantuvo vinculado a la lucha armada. No, Hoover no se vinculó. Él con honestidad le envió esa carta a Fidel Castro renunciando a su cargo de comandante, a su jefatura en la provincia de Camagüey. Y ahí pasó, son muchos detalles que también Hoover me contó. Fidel Castro envía al comandante Camilo Cienfuegos, que era jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, a efectuar su detención en el cuartel de Camagüey. Entonces, cuando Camilo llega allí, no hay nada, no hay ninguna sublevación, no hay nada de alterado el orden. Entonces, Camilo coge el teléfono y llama a Fidel Castro y le dice: oye, Fidel, aquí no hay nada, yo creo que esto que estamos haciendo es una metedura de pata. Entonces Fidel Castro lo que hizo es convocar al pueblo y enviar al pueblo hacia la zona del cuartel para exigir la detención de Mario Chávez. Entonces, de Hoover una Matos. serie. Después, el propio Camilo le dijo a Mario, esto me lo contó Hoover personalmente, dije Mario, a Hoover, disculpe, le dijo: Hoover, te van a condenar, trata de fugarte de la prisión, porque este hombre te va a hacer cumplir muchos años de cárcel. Y eso, bueno, después tenemos encadenada la muerte de Camilo Cienfuegos, que también se cree, y con muchas posibilidades, que fue otro de los grandes crímenes de Fidel Castro, por el carisma que tenía Camilo Cienfuegos y porque pensó quizás él que podía competirle algo del poder. Tenemos el caso de Urrutia, del presidente Urrutia, que fue el presidente del tribunal que lo juzgó cuando el asalto al cuartel Moncada. Sí. Y enseguida, después que le dieron la concesión por su nobleza, por su profesionalismo, de otorgarle la presidencia temporal de la nación, formó el espectáculo ese con él y él renuncio, y él, porque sabía que el pueblo lo apoyaba en ese momento, sacó al presidente Urrutia del poder. Él se nombró primer ministro y así fue escalando hasta que se hizo dueño de la nación, hasta de la última pulgada de tierra, desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, para hundir a Cuba en la miseria más terrible que recuerda América Latina. Yo
con dolor lo tengo que recordar que al triunfo de esa revolución había en Cuba 162 centrales azucareros produciendo caña, uno de los más importantes, o casi el primer productor de azúcar de caña en el año 1959. En la actualidad creo que quedan 8 centrales azucareros nada más. 8 Es un centrales desastre. azucareros. Y así han ido destruyéndolo todo y destruyéndolo todo. Han sido maestros en la igualdad, pero la igualdad de la miseria, la igualdad de las necesidades de sumir a todo el pueblo en toda esa infidelidad, infelicidad y infidelidad también que dura ya más de 65 años. Ernesto, yo tengo una anécdota familiar. Un tío abuelo mío, hermano de mi abuela materna, él ya falleció, se llamaba Héctor Ramos. Él me contó a mí, y era una anécdota familiar que se comentaba, que él era capitán de un barco de la flota pesquera. Y él contó una vez un supuesto secuestro. El barco lo secuestraron, se lo llevaron para Estados Unidos, un grupo armado que él también decía que era Alfa 66. Alfa 66 secuestró barcos en alta mar, barcos de pesca cubanos. Mire, cuando el desembarco de Vicente Méndez y el grupo de heroicos que lo acompañó, heroicos luchadores, imagínate que ellos eran 13 y uno solo sobrevivió. René Rodríguez Pérez, que después murió años después aquí en el exilio. Hubo un comando de Alfa 66 que arrestó o cogió prisioneros a 2 o 3 barcos de los que utilizaban en Cuba para la flota. Algunos de esos barcos eran de pescadores, pero dentro de esos pescadores sabemos que hay personas infiltradas. Bueno, en resumen, sí, mi tío abuelo era uno de los infiltrados en esos pescadores. Él era un agente de la seguridad del Estado. Ajá. Bueno, la intención era tratar de llevar a cabo un canje por los prisioneros que Fidel Castro había arrestado de ese grupo, porque hubo varios que no murieron en combate, que los llevaron a juicio y los fusilaron. 4 de ellos no fueron fusilados, pero con posterioridad el régimen los asesinó en la cárcel de Boniato. Y bueno, en concreto, sí, hubo un grupo de 2 o 3 embarcaciones que fueron tomadas temporalmente retenidas para tratar de buscar algún canje, pero sin ningún tipo de maltrato, sin ningún tipo de crímenes contra ellos, sin ningún tipo de violencia. Entonces eso ocurrió. Y volviendo al juicio, hay un hecho que sí, eso sí podemos señalarlo como heroico del grupo de Vicente Méndez, que era Aurelio Nazario Pérez, un muchacho muy joven, tenía 23 años, y su padre había sido el comandante Aurelio Nazario Sargén, que fue el primer secretario general de Alfa 66, y él tenía un hermano, él 19 años, que fue capturado en la misma ocasión que me capturaron a mí, luego de varios encuentros con la fuerza de Castro. Bueno, a él le propusieron que si estaba de acuerdo ir a la televisión y hacer unas declaraciones, más o menos, el gobierno iba a salvarle la vida, que no lo iban a fusilar, a llevar a paredón de fusilamiento. Yeyito le decíamos nosotros, y él dijo: no, si a mis compañeros los van a fusilar, yo quiero que a mí me fusilen junto con ellos. Y esa es la historia de Luis Aurelio Nazario Pérez. Hay historias muy bonitas, historias muy conmovedoras,
de mucho patriotismo, de mucha entrega como esta, de entregar su vida para morir junto a los compañeros que habían desembarcado a su lado. Qué honor, qué valores, qué decencia de esa generación suya. Es impresionante, Mira, impresionante. ahora que hablamos de este caso de Yeyito, yo le escribí un poema que después fue musicalizado, como muy breve para que veas el sentido de ese poema. Este muchacho, él padecía de miopía, él no veía muy bien sin los espejuelos. Y entonces a él lo capturan deambulando después de los combates por el monte, había perdido sus espejuelos. Entonces el muchacho muy callado, muy íntimo, pero muy valeroso. Entonces yo le escribí un poema que decía: llevaba espinos clavados en el filo de sus venas, eran de arena sus ojos, sus labios eran de piedra, mas su frente destellaba el eco de 1000 estrellas. Una noche, de repente, no, todas las noches rezaba para vencer su tristeza. Su garganta era de nieve, su pecho de primavera, pero su voz de futuro nunca calmaba sus penas. Una noche, de repente, con un fusil de hojas secas, se fue a morir en silencio por los pobres que en su tierra visten de harapos su sombra y calzan viejas cadenas. Wow, impresionante. Sí, Muy bonito. Por eso le decía antes que usted tiene un cerebro de un muchacho, porque eso que usted escribe es magnífico. Gracias, Impresionante. gracias, Impresionante. Carlos. Ernesto, ¿por qué usted cree, a modo de, según su experiencia, sus años, su conocimiento y su historia, por qué usted cree que la generación mía, la de hoy, que está en Cuba o incluso que está fuera, no toma las armas igual que lo tomaron a ustedes? Bueno, es difícil tomar las armas cuando uno no tiene las condiciones adecuadas para eso. Pero, por ejemplo, al principio, en la época cuando yo tuve que salir del país, que ya estaba luchando contra el sistema, hubo en el Escambray hasta más de 2000 cubanos luchando por la libertad de Cuba. Después, pues eso no tuvo el éxito que se esperaba. Hubo, yo te diría, un abandono casi total, de quienes debieron haber apoyado a esos hombres para que tuviesen un arma que valiera la pena, para que tuviesen calzados en las montañas, para que tuviesen algo con que sobrevivir, algo que mantener su esperanza. Fueron totalmente abandonados, una parte fueron llevados al paredón de fusilamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno en esa época hasta 100.000 milicias y guardias poblaron el Escambray para tratar de liquidar a toda esa gente. En la actualidad, yo no digo que no sea posible, yo creo, uno de mis pensamientos es que a pesar de las protestas, a pesar de las inquietudes que se están llevando a cabo, se necesita algo más. Pero quizás en esta época no ocurra lo mismo con las posibilidades que tenían antes. Hay mucha más penetración, el gobierno tiene todos los grupos infiltrados y ellos saben que no es fácil, llevar a cabo ese tipo de lucha. Pero yo creo que los tiempos cambian, los tiempos avanzan y la mentalidad o las razones internacionales que son las que pueden dar o no el apoyo han cambiado también. No han cambiado en el sentido de que los cubanos siempre hemos tenido que luchar solos, de que siempre ha habido una especie de conspiración internacional, algunos, yo diría los menores por ideología,
los máximos por intereses económicos y políticos. Entonces hay otra forma en los días actuales de dar al traste con ese gobierno. Eso mismo que ocurrió en días pasados, llevarse a cabo de forma generalizada a través de todo lo largo y ancho del país. Y he pensado muchas veces, mira, si los cubanos nos pusiésemos de acuerdo y coordináramos, digamos, una especie de huelga general, sencillamente, a pesar de la represión, a pesar de todas las medidas que ellos toman para tratar de impedirlo, si se sentaran en la acera y dijeran, yo no trabajo más para este régimen o de terror, yo no trabajo más para que el futuro de mis hijos sea morirse de hambre, yo no trabajo más para tener que vivir como esclavos, eso se podía dar al traste con eso. Yo creo que el futuro también está en gran parte en manos de las Fuerzas Armadas. Los hijos, las esposas, las madres de esos militares que tienen un arma empuñando un fusil para defender a la revolución castrista, están pasando las mismas necesidades que el pueblo. Yo, mientras estuve en prisión en los últimos tiempos, me quitaba lo mejor de la comida, de los alimentos que me traían cuando quedábamos Mario y Mario también, para dárselo a esos oficiales para que sus hijos comieran, porque nos confesaban que estaban pasando hambre. Las Fuerzas Armadas de Cuba es un factor fundamental para reconquistar la libertad y ellos están en la obligación moral de hacerlo, de apoyar al pueblo, porque ellos están como militares no para defender al régimen, sino para defender los derechos de su pueblo, de la población. Yo creo que hay que ligar todos los factores. Si en un momento dado es necesario empuñar las armas, bueno, pues empuñarán las armas. Y trataremos de seguir consiguiendo el apoyo de los militares, que es fundamental. Yo creo que sí, que Cuba va a cambiar. Hay que mantener la fe, hay que mantener la esperanza y hay que, por encima de todo, exigir que se cumplan los derechos que nos corresponden como seres humanos. Yo creo que esa es una realidad. No podemos pensar que aquel gobierno es invencible. No, el gobierno es más débil de lo que nadie es capaz de imaginarse. Es débil, pero esa debilidad tenemos que enfrentarla con coraje. Y ya veremos cómo volvemos a retomar la libertad de nuestro país y hacemos de Cuba el país que todos hemos soñado dentro y fuera de la patria. Ernesto, no le voy a robar más de su tiempo, ya llevamos un buen rato hablando y debe estar usted también agotado. Muchísimas gracias. Le voy a volver a invitar porque me encantaría tocar otros temas con usted y creo que la experiencia, su vida, creo que es muy importante que mi generación la conozca porque nos ha sido borrada totalmente. Y si no es porque todavía quedan algunos de ustedes vivos, por desgracia ya no tenemos vivo a Chanes o a Lance, a Díaz Lance, o al propio Uber que contó y escribió un libro magnífico, pero por desgracia ya no están con nosotros, nos queda usted. Así que si me permite, yo le voy a seguir invitando durante las próximas semanas porque quiero que usted nos siga contando la verdadera historia que nos han ocultado siempre. Bueno, pues pueden contar conmigo en el momento que lo estimen conveniente, que tengan la oportunidad. Aquí me tienen porque esto es parte también de un servicio a la causa de la libertad de Cuba. Lo que ustedes pueden transmitir, lo que ustedes pueden hacer llegar a ese pueblo infeliz que sueña día a día con la libertad. Muchas gracias, amigo mío. Que tenga usted un feliz Viernes Santo. Dios le Gracias. bendiga y le dé mucha salud. Gracias igualmente, Carlos, a usted, a su familia y al pueblo de Cuba. Un fuerte abrazo, mi cariño, mi respeto y mi gratitud por lo que están haciendo por reconquistar la libertad. Que tenga buena noche. Gracias. Gracias.